Vamos a hablar de algo positivo, porque yo creo que en estos tiempos en que nos están apabullando todos los días con noticias negativas y anunciándonos ruina para el futuro, vamos a dar datos que nos invitan a pensar que la humanidad a veces hace las cosas bien. El tema de la pobreza. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en el largo plazo, desde los años 90? Pues ha evolucionado bien. ¿Que queda mucho trabajo por hacer? Por supuestísimo. En 1990 aproximadamente había 1.800 millones de personas que estaban en situación de extrema pobreza en la Tierra. Unos 25 años más tarde, en 2015, ese número había bajado a 800 millones. Sigue siendo un escándalo, desde luego, pero la evolución es positiva, sobre todo si tenemos en cuenta que la población de la Tierra, porque esos son números absolutos, había pasado de 5.000 y poco a 7.000 y pico millones de personas, o sea, un 40 y tantos % más. Pues había reducido esa hambruna, esa situación extrema, pues de un 30 y muchos % de población mundial hasta aproximadamente un 10%. Bueno, ¿y cuál es este índice? ¿Cómo se mide esto de la pobreza extrema? Pues se llegó a una cifra de $1,9 por persona y día como mínima para poder vivir en el mundo. Es una cifra que se dio para todo el mundo, independientemente del lugar donde viviera la persona, lo cual es de luego bastante discutible. Y evidentemente se actualiza con la inflación esa cifra, ¿no? Entonces las personas en pobreza extrema están por debajo de ese nivel de ingresos. Esto, como digo, es discutible porque, por ejemplo, hay países como Sudán donde la mayoría de la población vive más o menos bien con $1,20 al día, ¿no? por el nivel de vida que hay allí, y a lo mejor ahí había que bajar el límite, pero sin embargo en países occidentales pues nunca sale que haya pobres extremos, porque todo el mundo cobra algo más de eso, pero en realidad con menos de $30 o 40 es muy complicado vivir en sitios como Luxemburgo, por ejemplo. Eso lleva pues, a un economista, que es Pritchett, a hacer otro informe más reciente diciendo que hay mucho pobre en el mundo que no aparece, que está oculto, porque hay que aplicar un índice de pobreza relativo a la riqueza del país, y él, haciendo esto, ha llegado a la conclusión de que unas 3/4 partes de la población mundial es pobre. Bueno, es evidente que no estamos hablando en ese caso del mismo tipo de pobreza, porque cuando hablamos de pobreza extrema estamos hablando de auténtica malnutrición, hambre, problemas de salud tremendos y, por supuesto, no hablemos nada de la cuestión cultural, el analfabetismo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, después de que la ONU se planteara los objetivos del milenio en el año 2000, es un programa que duró 15 años y que terminó con estas medidas que hemos visto, pues podemos decir que hubo un éxito real en la disminución de la pobreza a nivel mundial, la pobreza extrema, que queda muchísimo trabajo por hacer. Estos datos no solamente fueron buenos en este asunto, sino también, como digo, en la incorporación, por ejemplo, de la educación, disminución de analfabetismo, incorporación de las niñas a la educación, que en muchos países pues está muy retrasado el asunto, y decir, de todo tipo de indicadores culturales que todos han mejorado sensiblemente. También es cierto que el mundo es cada vez más opulento en algunos de sus polos y por tanto todavía cada vez resulta más escandaloso, además de que tenemos información fidedigna y puntual de lo que sucede en todas partes, es cada vez más escandaloso que todavía quede gente en una situación de pobreza tan grande. Pero ¿por qué no darnos una pequeña alegría, ¿no?, en estos tiempos y decir que se ha hecho un esfuerzo y que realmente pues las cosas no están tan mal como hace 25 o 30 años. Bueno, pues como siempre, si te gusta la ciencia, dale al like a este vídeo y suscríbete al canal del debate, donde encontrarás muchos otros contenidos interesantes, y bueno, pues pon tus comentarios.